Pues bueno, tenemos la suerte de que nos acompaña esta tarde eh, Paula Hidalgo, que es doctora en psicología, especializada en epidemiología de los trastornos del neurodesarrollo. Es profesora investigadora en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, como muchos la conocéis, miembro del grupo de investigación Nutrisam de la Universidad Rovira i Virgili, y forma parte de la Asociación Asperger de Tarragona, donde pues da una serie de sesiones a personas con Asperger y además es miembro de AETAPI, de la Asociación Española de Profesionales de Autismo. El título de su charla es La prevalencia del TEA en población escolar y características del alumnado. Desarrollo e implementación de un instrumento de detección del TEA en el contexto escolar. Cuando quieras, Paula. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Vale. La presentación que he preparado es un poquito distinta a las que habéis visto hasta ahora, pero la importancia de conectar, ¿no?, ambas presentaciones viene de que necesitamos muchas herramientas y necesitamos herramientas eficaces para identificar la condición de autismo, y estas herramientas a su vez son las que nos permiten desarrollar estudios como el que os presentaré ahora, que ha intentado ver en la provincia de Tarragona, tanto en la zona más norte como en la zona sur de Terras del Ebre, cuál es la prevalencia de autismo en la comunidad escolar y cuáles son las características de estos niños y niñas. Por lo tanto, os explicaré qué hemos obtenido y después os presentaré un poquito cómo es la herramienta para que vosotros la conozcáis y la podáis utilizar. Ay, esto no. Bueno, esto creo que no funciona, pero... Sí, vale. Por lo tanto, Gerardo me comentaba, ¿no?, que en estas jornadas tenemos un público muy amplio de estudiantes, de profesionales, por lo tanto vamos a hacer una pequeña contextualización y para ver la importancia de cómo deben ser los instrumentos que creemos, teniendo en cuenta cómo es aquella condición que queremos evaluar. Entonces, es importante tener en cuenta que el autismo es una condición del neurodesarrollo que se inicia en la infancia, que tiene un origen multicausal y en el cual, ¿no?, en el origen del trastorno influyen tanto factores genéticos y factores ambientales. Y sabemos que es el peso de estos factores ambientales el que contribuye a que las personas con autismo sean tan diferentes las unas de las otras y a veces nos cueste mucho identificar. Por lo tanto, el concepto espectro autista englobará personas con características similares, pero con diferentes perfiles y diferentes desarrollos también a lo largo de la vida. Tenemos que tener en cuenta que siempre veremos estas tres áreas de afectación o de conductas diferentes, pero en grados también distintos, es decir, observaremos dificultades y diferencias en la relación social, desde conductas más caracterizadas por una dificultad para establecer el vínculo pero con personas de nuestro entorno muy cercano, a otros perfiles muy diferentes en los cuales habrá una alta motivación para relacionarse, pero una falta de estrategias para hacerlo de una forma efectiva. También a nivel de comunicación, desde la ausencia, ¿no?, aquellos perfiles que denominamos como mínimamente verbales, en los que no hay lenguaje o no hay un lenguaje comunicativo con los demás, hasta otros perfiles en los que hay un lenguaje aparentemente correcto, elaborado, con buen nivel de vocabulario, pero que, por ejemplo, pueden mostrar muchas dificultades para captar significados más sociales, más subjetivos, estados emocionales, ¿no? Entonces tenemos en cada una de estas áreas dificultades en un gradiente que puede ser muy distinto para cada persona. Y a nivel de flexibilidad y de sensorialidad, tenemos que tener en cuenta que hay en la condición de autismo una afectación muy importante del funcionamiento ejecutivo. Esto se traslada a lo que serían dificultades en la flexibilidad para adaptarse al entorno de una manera adecuada, en respuesta a lo que va apareciendo, ¿no? ¿Y qué vemos muchas veces? Pues en casos de mayor necesidad de apoyo, escasa actividad funcional, ¿no?, tendencia a repetir unos mismos patrones, a engancharnos en ciertas conductas repetitivas, otras conductas como pueden ser manierismos, rituales, intereses restrictivos. Y en otros perfiles también encontraremos, por ejemplo, características como la rigidez cognitiva a la hora de comunicarse con los demás, perfeccionismo a la hora de hacer las cosas y
como os indico aquí también, peculiaridades sensoriales o diferencias en la percepción sensorial casi en todas las personas. Pero veis que teniendo en cuenta todos estos elementos, las personas con autismo pueden ser muy diferentes entre ellas y esto nos va a hacer difícil la evaluación, ¿vale? Otros elementos que tenemos que tener siempre en cuenta, que ya no son propios o nucleares del trastorno, sino elementos asociados, es el perfil de desarrollo del lenguaje, el perfil cognitivo, que si bien es cierto que muchos estudios hablaban de prevalencias de discapacidad intelectual años atrás muy elevadas, la investigación nos ha permitido ver que la discapacidad está presente alrededor de 1/3 de las personas con autismo, pero que el elemento más común en todas ellas, es lo que os decía antes, es el disfuncionamiento ejecutivo. Si no lo habíais oído anteriormente, es la forma que tiene la persona, mediada por el lóbulo prefrontal, de organizar la información, de secuenciar, de planificar, de estar atento, de inhibir aquellas cosas que nos distraen y de cómo todo esto funciona como un engranaje y nos permite aprender y nos permite desarrollarnos en nuestro día a día. Este elemento sí que es transversal en todas o casi todas las personas con autismo. Y otro punto también muy importante y que debemos tener en cuenta es la alta presencia de comorbilidad, que sería la presencia de trastornos concurrentes con el autismo, como por ejemplo la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que sí que os hablaré un poquito, y otros cuadros que pueden ser habituales. Fijaros las elevadas tasas. Esto también va a hacer que cada persona con autismo sea diferente y tenga unas necesidades distintas que haya que abordar y cubrir. Por lo tanto, cuando nos centramos en evaluar, podemos poner el foco en identificar, ¿no?, que sería el objetivo del proyecto NEMO, como habéis visto hasta ahora, ¿no?, identificar esos marcadores de desarrollo temprano que nos indican una vulnerabilidad o un riesgo a alteraciones en el desarrollo y que van a hacer que este niño o esta niña pueda acceder a una evaluación diagnóstica más completa y servicios de prevención, de estimulación, de intervención. Pero también tenemos que tener en cuenta que las herramientas de diagnóstico deben ser fiables, adecuadas, para poder confirmar esa sospecha inicial respecto a la condición de autismo. Cuando evaluamos, y esto lo veréis después en el protocolo que seguimos en nuestro equipo, utilizamos generalmente instrumentos gold estándar como la entrevista DIR, que se administra a los padres, la prueba 2, complementamos con observación en el contexto natural y que es muy importante, como veíais en los vídeos, hay muchas conductas, muchos elementos que se dan en la interacción con otras personas, adultos, también en la interacción con niños, en contextos naturales en los cuales hay estresores, es decir, es diferente evaluar el juego en una sesión individual en la que no tenemos ruido, en la que no hay imprevistos, que evaluarlo en un contexto natural en el que vamos a ver muchas situaciones espontáneas y cómo el niño se adapta a ellas. Y por supuesto abordar el diagnóstico siempre desde una perspectiva también psicopatológica, no solo del desarrollo, que nos permita ver si hay otros problemas asociados, cuál es también el nivel de desarrollo del lenguaje y el nivel de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, instrumentos de clasificación internacional, manuales de clasificación como la CIE-11, como el DSM-5, que nos ayudan a poner un límite y nos ayudan a poder diagnosticar. El mensaje que os quería transmitir hoy, ¿no?, y lo veréis un poco a lo largo de la presentación, es que no es tan fácil porque no estamos hablando de blancos y negros, sino que estamos hablando de personas en desarrollo con múltiples habilidades en aprendizaje y es difícil a veces ver dónde ponemos ese corte. Nosotras en nuestra investigación lo que hemos visto es muchos perfiles de niños y niñas con cuadros subclínicos, es decir, que quizás no cumplen una de los criterios diagnósticos marcados por el DSM, pero que aún así tienen muchas dificultades en su desarrollo en el día a día y también necesitan apoyo, por lo que nos hemos centrado en investigar tanto aquellos perfiles que cumplen la totalidad de los criterios como aquellos que están un poco por debajo y seguirlos a lo largo del desarrollo para ver cómo avanzan. Es importante, ¿no?, y eso es lo que os decía, el mensaje sería, y el que os tenéis que llevar a casa es
que realmente la condición de autismo es mucho más complejo que una línea continua, como a veces, ¿no? Visualizamos, que cada persona es única con las fortalezas y las debilidades que tiene y que es importante evaluar ambas, porque muchas veces nos quedamos evaluando solo aquellas cosas en las que no son hábiles o en las que les cuesta y olvidamos el otro perfil de fortalezas que es desde donde les vamos a poder ayudar y estirar, y que es importante evaluar todas las áreas y ver realmente cómo es aquella persona, cómo se configura su perfil, y más que una línea continua, yo a veces digo a nuestras familias que sería una estrella, ¿no? Una estrella en esta rueda en función de todas las habilidades, fortalezas y debilidades que pueda tener. Por lo tanto, os presento un poco cuál es nuestro trabajo y por qué lo realizamos. Actualmente existen muchos estudios de prevalencia. Prevalencia es la ocurrencia de la condición de autismo en la población y hay muchas diferencias entre ellos. Sabemos que la prevalencia de autismo está aumentando en los últimos años. Los estudios más recientes, ¿no? Si hace unos años hablaban, ¿no? y consensuaban un poco diferentes equipos en un 1%, ahora ya hablamos de un 2% y la mayoría de estudios llegan a esa cifra, pero sí que es verdad que entre regiones, entre países, entre ciudades y entre diferentes estudios vemos muchas diferencias. ¿Por qué? ¿No? Vemos diferencias, permite que quiten, bueno, no se puede, ¿no? Lo paso para allá. Diferencias debido a los cambios que ha habido en los manuales de los sistemas de clasificación, en los instrumentos que utilizamos para evaluar, porque no todos evalúan de la misma manera ni son igual de eficaces. También han habido cambios a lo largo de todos estos años en los factores de riesgo prenatales, perinatales que la persona, ¿no? Con los que la persona convive en esos estadios de desarrollo desde que el bebé, ¿no? Está en el vientre de la madre y confluyen diferentes factores genéticos y ambientales. Y otra de las diferencias más importantes es que cuando hacemos un estudio de prevalencia nos podemos basar o bien en registros, que serían aquellos niños y niñas que ya están detectados, o podemos intentar hacerlo nosotros en población comunitaria. Y aquí hay muchas diferencias. En nuestro caso lo hemos realizado directamente y ahora os explicaré cómo. ¿Por qué? Pues porque los registros se basan en aquellos niños y niñas que ya están diagnosticados y que acceden a un servicio, pero lamentablemente ni todos los niños están diagnosticados ni tienen acceso a estos recursos por circunstancias diferentes. Hacia aquí. Vale. La situación un poco a nivel europeo lo que nos permite ver es un poco una Europa, como decíamos, ¿no? En nuestro grupo, a dos velocidades o con estimaciones de prevalencia muy distintas. En países nórdicos o el Reino Unido vemos cifras como las que veis arriba, ¿no? De entre el 0,5 y el 2,65, que es realmente elevada. Y los estudios hasta la fecha en países del centro y el sur de Europa eran realmente más bajas. En nuestro país, si nos fijamos un poquito en la evolución desde los años 90 hasta la década pasada, realmente vemos un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Pues bueno, por la forma de diagnosticar, por la mejora de los instrumentos, por los métodos en los que se han realizado estos estudios. Por lo tanto, llegados a ese punto, creíamos necesario ver cuál era la situación en nuestro país, o al menos en la zona de Tarragona, para poder proporcionar estos datos, ¿no? A los servicios o a los planificadores de recursos para que realmente los recursos pues, puedan llegar a las escuelas o puedan llegar teniendo en cuenta cuál es la magnitud de la situación. Por lo tanto, llevamos a cabo un estudio que se llama EPINET, que es estudio epidemiológico de los trastornos del neurodesarrollo, centrado en identificar la prevalencia de TEA, la prevalencia de TDAH, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y del trastorno de la comunicación social. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una primera fase de cribado en la que evaluábamos a través de las familias y los profesores a todos los alumnos de los colegios seleccionados en los niveles que después os explicaré. Y posteriormente, en aquellos a riesgo y un grupo de control, realizábamos una completa evaluación de su desarrollo y del perfil psicopatológico para ver realmente si confirmábamos o descartábamos el diagnóstico. Todo ello para determinar la prevalencia, las características clínicas, neuropsicológicas y los factores de riesgo que llevaban a poder ver unas ratios diferentes de diagnóstico, y esto lo estudiamos en dos grupos diferentes de edad, una etapa preescolar y una etapa de educación primaria.
Actualmente lo que os pongo aquí, seguimiento, lo que hemos realizado desde 2019 hasta ahora es poder volver a todos, ver a todos esos niños y ver cómo es su curso evolutivo, cómo avanzan aquellos síntomas subclínicos y en qué situación se encuentran en el momento actual. Para que os situéis un poquito, aquí tenéis la provincia de Tarragona, que sería el sur de Cataluña, y el estudio PINET, como os decía, lo llevamos a cabo entre el año 2014 y 2019. Evaluamos un total de 86 centros escolares de los 296 que había en aquel momento, lo que representa que tuvimos información de maestros de alrededor de 7.000 niños y niñas de estos dos niveles, que eran educación infantil y primaria, y la participación del 50% de las familias, que es un poco la tasa habitual de participación. Con todos estos niños, ahora os explico el protocolo, pero acabamos evaluando de manera individual a todos aquellos que mostraban riesgo y a un grupo de comparación que fueron unos 780 que vimos individualmente. Y estamos siguiendo actualmente pues unos 550 que hemos podido encontrar entre todos aquellos que han cambiado de domicilio, que se han ido del país, que están ilocalizables, y ahí seguimos intentando acabar de encontrarlos. El protocolo de evaluación, os decía, tiene una primera fase de cribado en la que utilizamos el cuestionario CAST y el cuestionario de UTEA. El cuestionario de UTEA es el que os voy a explicar a continuación, que lo desarrollamos porque nos decían desde Educación en Cataluña, necesitamos que si vamos a evaluar a todos los alumnos del aula, tiene que ser una herramienta muy corta y muy efectiva, porque realmente el peso que tenía el tutor o la tutora era de evaluar, ¿no? Pues 25 o 27 alumnos, y necesitamos poder proporcionar una herramienta ágil, pero también eficaz. Después os la explicaré. Y en la fase de diagnóstico, lo que os comentaba, la batería de IDIA-2, junto con otras pruebas de evaluación psicopatológica, cognitiva, información sobre el rendimiento académico, sobre el lenguaje, sobre características clínicas, servicios de apoyo, y también evaluamos otras variables como un poquito pues, el acoso escolar, ¿no? Fue una valoración muy completa. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos en cuanto a TEA información, ¿no? A través de el protocolo ADIRIA-2, información sobre la comunicación social, sobre la interacción, sobre los patrones de comportamiento repetitivos, y concretamente el instrumento A2 nos permitió, a través de las puntuaciones calibradas de severidad, situar las dificultades que presentaba cada niño en un gradiente de severidad, tanto por lo que respecta a las conductas comunicativas como las conductas repetitivas, y tener una panorámica de las dificultades que presentaban. Y bueno, deciros eso, que el diagnóstico lo realizamos en base a criterios de SM5, pero teniendo en cuenta toda la información recogida a lo largo de la evaluación. ¿Qué nos encontramos en las aulas, ¿no? Mediante el cuestionario de UTEA, que es el que os explicaré después, vimos que las características de autismo en la población escolar son dimensionales, es decir, os recordáis la línea que os explicaba antes, ¿no? De que no solo tenemos un grupo de diagnóstico, sino que hay muchos niños con características y con muchas características propias del autismo que también necesitan ciertos apoyos. Pues lo que vimos, y aquí veis las dos escalas de nuestro cuestionario, que sería patrones repetitivos y alteraciones de la comunicación social, y todos estos puntos son los alumnos, unos 2.000 o 3.000 más o menos que incluimos en esta parte del estudio, de las aulas de educación, ¿no? De colegios ordinarios. Y vemos como no hay un corte y aquí están los del diagnóstico, no, sino que es una distribución continua, y que no encontramos en este caso niños que solo presentaran alteraciones comunicativas, sino que las alteraciones de comunicación y los patrones de conducta repetitiva van muy de la mano y van aumentando progresivamente hasta que encontramos a aquellos niños con muchas dificultades, que son los que reciben finalmente el diagnóstico. Por lo tanto, idea confirmada de la dimensionalidad y de la importancia de hacer evaluaciones comprensivas y amplias. ¿Qué encontramos? Si pasamos a un punto de vista más cuantitativo, lo que vimos es que el 7,5% de los niños y niñas mostraban sintomatología de riesgo. Muy parecido en educación infantil y en educación primaria, pero con diferencias entre niños y niñas, ¿vale? A veces hay que tener en cuenta las propias características de las niñas, que a veces quedan invisibilizadas, y también a veces pues, la menor presencia en algunos casos de sintomatología, ¿no? Es difícil estimar el porqué, pero sí que vemos estas diferencias. Podéis encontrar los resultados de todo lo que os voy a explicar ahora
en estos 2 artículos, que es donde pudimos publicar los resultados. En cuanto a datos de prevalencia, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una prevalencia total de un 1,5 en la provincia y fijaros, ¿no? Del 7,5% de los niños a riesgo, ¿qué pasó con ellos al final? Pues un 1,5 presentaba y cumplía criterios de diagnóstico, pero un 3,3% tenía características también de autismo que estaban interfiriendo en su día a día, en la relación con sus iguales, en la flexibilidad a la hora de desenvolverse en su entorno y que generaban impacto. Y si vemos, ¿no?, los datos de educación infantil y de educación primaria son ligeramente distintos. Vemos cifras más altas en educación infantil, es una cohorte nacida más adelante, entonces hay que explorar por qué, ¿no?, qué factores contribuyeron a eso. Algunos elementos que nosotros también pensamos es que la educación inclusiva, como comentabais antes en las otras charlas, realmente ha evolucionado también y vemos muchos más niños con grandes necesidades de apoyo en este grupo, que en este grupo todavía no estaban, ¿no? Estaban en servicios más especializados. Y lo mismo, ¿no? Valores de 1,5 en educación infantil y de 1,3 en educación primaria. Eso quiere decir que en una escuela, ¿no?, como lo explicamos muchas veces, que si una escuela tiene 4 aulas, ¿no?, 4 líneas dentro de quinto de primaria o P4, que son los grupos que nosotros vimos, va a haber 1 o 2 niños con autismo y también va a haber otros niños con características del fenotipo autista que a veces van a requerir nuestro apoyo a lo largo del desarrollo. Importante también la diferencia a nivel de ratio de sexo que encontramos, y es que los instrumentos nos permitieron detectar muchas más niñas en educación infantil, pero en educación primaria pasaban mucho más desapercibidas, porque muchas veces las niñas tienen una mayor capacidad para desarrollar habilidades de compensación, para enmascarar síntomas de autismo que muchas veces son más visibles en el caso de los niños, y los protocolos actuales de diagnóstico no nos permiten detectar estas características. Y de hecho muchas de las niñas se quedaron en el cuadro subclínico porque desde nuestra experiencia y práctica veíamos que eran casos de autismo, pero no acababan de cumplir los criterios y realmente pues nosotros en el protocolo éramos muy estrictas con esto para no sobreestimar e inflar estos valores. ¿Qué vemos también importante? Os decía antes, son distintos los estudios que se basan en registros y los que se basan en una metodología en doble fase. Pues bien, los niños y niñas registradas en esa muestra de 7.000 era el 0,83% tenía diagnóstico de autismo. Nosotros evaluando encontramos un 1,5%, por lo tanto realmente hay muchos niños y niñas que no están siendo detectados, tenemos que mejorar estos protocolos. Y apuntar también, porque en los últimos días, después del congreso que hicimos ahora hace poquito de ETAPI en Madrid, personas con autismo me comentaban, pero Paula, ¿no?, últimamente se habla del 2%, ¿qué dicen vuestros estudios? ¿Qué veis vosotras desde el grupo? Pues bueno, el 1,8 realmente es muy cercano, pero es que hay que tener en cuenta que en este 1,5 nosotras, por el pequeño tamaño de nuestro grupo de investigación y el gran trabajo que tuvimos que desarrollar, no pudimos acceder a las escuelas de educación especial. Esa cifra nos falta incorporarla aquí. Por lo tanto, sí que estaríamos prácticamente llegando a estos valores que se estiman a nivel europeo y a nivel internacional. Vemos cuando analizamos de una forma representativa todo el territorio, porque tratamos de ir, ¿no?, y nos desplazábamos a pueblos pequeños, a ciudades más grandes, más rurales, más urbanos, de todo tipo, diferencias a nivel territorial en la prevalencia. Por ello, una línea de investigación que estamos adelantando y que estamos intentando ver es la influencia que tienen los agentes contaminantes tóxicos ambientales en este neurodesarrollo y desarrollo temprano. Y estamos analizando, pues tenemos datos de el lugar de residencia de las mamás durante el embarazo hasta los 3 años y también la ubicación de los colegios para poder estimar la carga de factores contaminantes y compararlo con todos estos datos. Ahí seguimos porque realmente os decía somos pocas, pero bueno, vamos avanzando. Y también lo que vimos es diferencias, al menos en una región de Tarragona, muchas diferencias relacionadas con la etnia. En algún caso, sobre todo en la parte sur de la provincia, vimos que la prevalencia en población inmigrada
mayoritariamente de Europa del Este, tenía unas prevalencias de autismo y de autismo severo muy elevadas que no sabemos explicar del todo cuál era la casuística o cuál era el motivo, pero sí que estamos un poco también viendo, ¿no?, qué necesidades hay y cuál es la situación. Un apunte muy breve, y porque quiero hablaros de la comorbilidad entre el autismo y el TDAH en esta muestra, deciros que todos los niños y niñas que participaron no solo realizaron el protocolo de evaluación de TEA, sino que a la vez también fueron evaluados por la presencia de síntomas y características de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y por ello también pudimos determinar la prevalencia de esta condición. Entonces, ¿qué datos tenemos, ¿no?, cercanos en población española? Pues tenemos una prevalencia de TDAH del 5,5%, inferior, por supuesto, pues en educación infantil, y del 7% en educación primaria, que también es importante tener en cuenta a la hora de confeccionar, ¿no?, cómo son esas aulas que antes os hacía visualizar, ¿no?, cuántos niños con necesidades de apoyo tenemos. Y la parte, creo, interesante de esto, de haber evaluado conjuntamente ambos cuadros de neurodesarrollo, es saber cuál es la comorbilidad entre ambos. Y es que el 30% de niños y niñas con TEA presentaban de forma comórbida diagnóstico clínico de trastorno por déficit de atención, y el 34% de ellos tenían características subclínicas. Nos referimos subclínicas, si tenéis el DSM en la cabeza, que sería entre 4 y 6 manifestaciones con una interferencia asociada en su día a día. Y si lo miramos al revés, que es lo que nos permite el potencial de este estudio, es que entre las personas con TDAH, el 9% también cuentan con un diagnóstico de autismo. ¿Cómo son estos niños y niñas en las aulas, ¿no? ¿Qué características tenemos que tener en cuenta para poder apoyarlos? Os voy a explicar un poquito algunas de las cosas que hemos podido ver, ¿no? En cuanto a la severidad de autismo, en toda la muestra analizada, veríamos que la mayor parte, ¿no?, de la población con TEA tenía características entre leves y moderadas de autismo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en escuela ordinaria, pero que había un perfil, ¿no?, de más severidad que oscila entre el 12-16% más o menos, que es lo que os poníamos aquí. El 14% de estos niños muestra características mínimamente verbales, es decir, que no tiene un lenguaje funcional que utilice para comunicarse. Y es importante también que del resto de niños y niñas hay importantes prevalencias de retraso del lenguaje, de retraso del habla o de ambas condiciones juntas. En cuanto a la capacidad cognitiva, vemos que en esta población, pues la presencia de discapacidad junto a la parte cognitiva y adaptativa, había un 21% de casos de discapacidad intelectual, un 4% de capacidades más elevadas, y la mayor parte de los niños y niñas se encontraban con un CI, con un rendimiento cognitivo dentro de la media. Un punto importante, que estamos ahora en vías de publicación, y es lo que os decía antes, ¿cómo son estos niños y niñas? Pues evidentemente tienen las características propias de autismo, pero es que en más de la mitad de los casos van a presentar comorbilidades, y esto también configura mucho su día a día, sus vivencias, sus dificultades. Vemos en el grupo de preescolar, si os fijáis en lo que os he marcado en negrita, sería la prevalencia de problemas, de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, que oscilan en el 30% en todos los grupos. Los niños con TEA, los niños con TDAH, los niños con ambas condiciones también mostrarían, y podéis comparar, ¿no?, al final con la población de comparación sin autismo. La diferencia es muy grande, por lo tanto las necesidades también son muy distintas, y la frecuencia de ambos problemas de manera concurrente pues se situaría alrededor del 17-18%, por lo que realmente hay que tenerlo en cuenta. La situación cambia bastante si nos centramos en el grupo de primaria, y esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, que se está intentando avanzar a nivel de investigación, y es que los niños y niñas con autismo y trastorno por déficit de atención muestran una prevalencia significativamente más elevada que aquellos con una sola de estas condiciones en cuanto a la presencia de síntomas de ansiedad y depresión ya desde la edad y las etapas preadolescentes, ¿no? Y esto suele ir a mayor, ¿no?, a medida que se entra en la adolescencia y en etapas posteriores del desarrollo. Por lo tanto, son cosas que nos tienen que hacer pensar en cómo deben ser los recursos de apoyo y cómo podemos ayudarles. En resumen, la idea sería esta, ¿no?, que cuando una persona presenta la condición de autismo o
de hiperactividad o déficit de atención tiene 3 veces más riesgo que sus compañeros para tener sintomatología emocional en un rango elevado. Mientras que sí, hay niños y niñas con autismo y TDAH a la vez, van a tener entre un 4 y un 5% más vulnerabilidad a padecer estos problemas y, por lo tanto, a tener más impacto en el desarrollo en sus diferentes entornos a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social. Sería un poquito la idea. Ya os digo que lo tenemos en vías de publicación, a ver si pronto puede salir. Otro aspecto importante que nos proporciona una radiografía de cómo está la situación, al menos en nuestra comunidad, pero sí que es cierto, ¿no?, que hay bastantes similitudes entre las diferentes comunidades. Vemos que de los niños diagnosticados en nuestro estudio, el 65% de ellos recibían apoyos dentro del entorno educativo. El 65% estaba recibiendo apoyos a nivel psicológico y la mitad a nivel de logopedia. Y el tratamiento farmacológico por condiciones asociadas, generalmente por la presencia de la hiperactividad o el déficit de atención, estaba solo en el grupo de educación primaria, lo que es habitual, alrededor de un 38% de los casos. Parecen cifras elevadas, pero os las podría haber presentado al revés. Quiere decir que, que hay alrededor de un 40% de niños que no están recibiendo estos apoyos. Y yo creo que es la parte en la que nos debemos fijar y nos preocupa un poco más. Diferencias de sexo podríamos hablar mucho, ¿no? Y en mi caso también formo parte de la mesa de mujeres de AETAPI y este elemento pues lo hemos estudiado y estamos estudiándolo todavía. En la muestra de nuestro estudio simplemente os puedo decir que el instrumento ADR, la entrevista diagnóstica que utilizamos con los padres, las niñas obtuvieron puntuaciones menores en las habilidades comunicativas por mayores capacidades de imitación, de conversación, de conductas no verbales como el señalar, ¿no?, el vincularse de esta forma con los adultos, y menores conductas repetitivas, porque a veces sus conductas repetitivas son menos visibles y más difíciles de identificar. Y lo mismo vemos en cuanto a la prueba de observación. Esta es una prueba que realizamos nosotras junto con los niños, provocando diferentes situaciones de juego, y vimos también que las conductas repetitivas eran menos visibles y que la severidad del autismo también era ligeramente inferior en los casos que diagnosticamos. Aquí os presento unos datos que hicimos en una ponencia hace poco sobre la presencia de discapacidad intelectual en la muestra EPINEP, y es que en el caso de los niños, recuerdo que estamos en educación ordinaria, vimos un 13% de casos de discapacidad intelectual. La mayoría de niños tenían un perfil dentro de la media y en cambio veis el incremento en el caso de las niñas. Podemos decir, ¿es que hay más casos de discapacidad intelectual entre las niñas? Pues es difícil, porque es que igual estamos detectando a las niñas con mayor severidad y nos falta aquí todas aquellas que aún no hemos detectado. Entonces, siempre es importante evaluar con cautela. Y la puntuación media en pruebas de inteligencia de Wechsler sí que era equiparable entre niños y niñas en el grupo de discapacidad. A nivel cualitativo, el trabajo en el día a día en los colegios, ¿no?, al realizar esta evaluación tan extensa, en visitar tantos pueblos, ¿no?, hablar con tantos docentes, lo que nos ayudó a ver es que realmente las conductas repetitivas en niñas, y sobre todo cuando hay discapacidad intelectual asociadas, son más difíciles de identificar y de que éstas sean más salientes fuera del resto de dificultades que presentan propias de la discapacidad. No muchas veces lo que explicábamos a algunos maestros, ¿no?, cuando hacíamos observaciones en el patio y veías conductas repetitivas con el juego, con la arena, con ruedas que tenían en el patio, y habían conductas repetitivas muy evidentes, pero era difícil de verlas para los maestros, pues las englobaban dentro del conjunto de dificultades de la propia discapacidad. Pero ahí tenemos un error, porque cuando hemos seguido a estos niños y niñas 4 años después, aquellos que no fueron correctamente diagnosticados con autismo no habían recibido intervenciones específicas para el autismo y su curso pues había sido peor que aquellos que sí que tenían el doble diagnóstico desde pequeños y habían recibido los apoyos adecuados. Por lo tanto, es importante avanzar ahí y os pongo a eso, ¿no?, que en nuestro entorno el diagnóstico
TEA y discapacidad intelectual parece más difícil de comprender, invisibilizando a muchas niñas con esta condición y limitando que accedan a estos recursos propios del autismo, ¿no? Que les van a dar las herramientas que necesitan para comunicarse de manera más efectiva, para poder participar en el juego, para poder desarrollarse mejor. Y el punto también importante es ver cómo son estos niños y niñas que diagnosticamos en comparación al resto de compañeros de sus clases que también evaluamos con los mismos protocolos, con las mismas pruebas. Os voy a dar simplemente algunos apuntes. Y es que en educación infantil vemos cómo con el asterisco veis las diferencias y aquí tenéis el grupo más clarito es el de autismo. Vemos realmente, ¿no?, que hay una afectación en esta etapa y es normal de la comprensión verbal, del racionamiento verbal, de cómo tienen la capacidad de expresión, el vocabulario. No vemos diferencias en cuanto a la inteligencia más, el razonamiento perceptivo, esta parte más innata. Pero sí que vemos en el funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con la memoria de trabajo, la capacidad para retener aquella información que me proporcionan y la velocidad de procesamiento de la información, lo que confluye, ¿no?, un poco en encontrar un perfil ligeramente más bajo por estas dificultades asociadas al autismo en este grupo concreto. Y en cuanto a educación primaria, pues las dificultades comunicativas, en este caso de comprensión verbal, vemos que son más pequeñas, que se mantienen dificultades a nivel de memoria de trabajo, pero no hay diferencias relevantes, y donde más observamos la diferencia es en esta velocidad de procesamiento que sabemos, ¿no?, y decimos siempre que los niños con autismo necesitan más tiempo para procesar aquella información que les damos y más tiempo para responder a lo que le estamos pidiendo, y muchas veces, ¿no?, a los profesionales les decimos es que una de las estrategias principales es tiempo, ¿no?, tiempo de entender, tiempo de responder. En cuanto al perfil más psicopatológico, nosotras utilizamos la escala de Achenbach, que es el CBCL, tanto para niños en etapa preescolar, el cuestionario específico, como para niños en edad escolar, y veis que el perfil es totalmente distinto, ¿no? El resto de niños de la clase tienen un perfil relativamente, ¿no?, plano, con algunas dificultades propias del desarrollo, y en estos niños vemos tanto reactividad emocional, problemas a nivel de ansiedad, retraimiento, que evidentemente está relacionado con los síntomas de autismo, pero vemos también problemas de atención, comportamiento más exteriorizado, de rabietas, de dificultades de la regulación de la conducta y problemas en todas las esferas, tanto emocionales, conductuales como totales. La situación cambia un poco cuando vemos el perfil de los niños de primaria. En este caso veis que bajan los problemas de conducta porque hay una mayor capacidad a medida que maduran las funciones ejecutivas y madura también en el desarrollo en sí del niño, hay más regulación de la conducta, pero los problemas emocionales siguen apareciendo, ¿no? Y esto va en consonancia de las tasas de problemas concurrentes que os presentaba antes y que tenemos que tener en cuenta. Otro elemento que os decía, y con esto ya me acerco un poquito ya hacia el final y hacia hablar del cuestionario, es las dificultades de relación social que se traducían, ¿no?, en problemas de bullying, y era algo que estamos también analizando y en vías de publicación. Hemos empezado en este caso primero por los niños y niñas con TDAH, que tienen una prevalencia de bullying en el entorno escolar como víctimas del 35%, pero fijaros la situación de los niños y niñas con TEA en escuela ordinaria, ¿no? Es decir, el 58%, es el 60%, está siendo, ¿no?, recibiendo, esto era reportado por ellos, por lo tanto ellos están sintiendo y viviendo y reportan experiencias de bullying en su día a día. Un 60% en aquellos con diagnóstico clínico y un 27%, pues alrededor de un 30%, en aquellos con condiciones subclínicas, que os decía, eran aquellos niños con algunos síntomas y también con mucho malestar. ¿Qué vimos? Pues que estas conductas de acoso se relacionaban con mayores problemas interiorizados, también con más problemas de conducta, que a veces es la forma también de externalizar aquel malestar emocional, y se asociaba con mayores conductas repetitivas y estereotipadas. Y por último, un poquito os hablaré de la parte de detección y diagnóstico para presentaros el cuestionario de DUTEA. Y como os decía, lo diseñamos con el objetivo de mejorar
y agilizar la detección de TEA en el entorno escolar por una demanda expresa del Departamento de Educación, que nos pedía una herramienta muy breve y muy ágil para que realmente pudiéramos hacer el cribado de todos y todas las niñas del aula. Y la verdad es que el cuestionario ha seguido avanzando, lo hemos estado utilizando ahora en adolescentes, funciona muy bien, está disponible en esta página web, en catalán, en español y en inglés, de manera que muchas personas de otros países, unos 20 más o menos hemos contado, han empezado a utilizarlo, y poco a poco vamos a tener también más datos de esta validez, ¿no? de cómo está funcionando. Y también se incluyó, ¿no?, dentro del proyecto, que por eso pues estoy hoy invitada. Gracias a Gerardo. El cuestionario es muy sencillo, se basa en los criterios diagnósticos del DSM-5, haciendo una explicación extensa de las conductas y los síntomas que se incluyen en cada uno para que el maestro pueda leerlo e intentar ubicar al perfil del niño. Podéis ver, ¿no?, lo que serían dificultades en la reciprocidad social, y se da un gradiente de conductas para que puedan valorar la frecuencia en la que un niño presenta o no presenta esas características, ¿vale? Si puedo abrir la botella ahora sí, ya está. Vale, entonces, ¿cómo funciona? El maestro tiene que leer el cuestionario con calma y fijarse en un alumno en concreto y pensar si hace acercamientos peculiares o poco hábiles a los demás, si le cuesta tener una conversación de ida y vuelta o compartir sus intereses, sus experiencias, sus emociones. Es el rango de conductas que se describe realmente en el DSM, y poder valorar de manera cuantitativa la frecuencia en la que observa estas dificultades. También el uso de la comunicación no verbal, que sería el ítem 2, las dificultades para mantener, entender las relaciones sociales, toda la parte más interactiva. Y después vamos a buscar aquellas conductas más repetitivas, como el movimiento, el uso de objetos o el habla estereotipada, la insistencia en la invarianza, la adherencia, ¿no?, a rutinas, a patrones, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal, con ejemplos que puedan ayudar a localizar estas conductas. Preguntamos también por intereses restrictivos, por hiper o hiposensibilidades, y añadimos un elemento que nos pareció importante, que son los criterios del trastorno de comunicación social, que no sé si lo conocéis, que en las últimas versiones del DSM-5 pues apareció como una condición independiente. Deciros que nuestros resultados en todo este macroestudio no apoyan que este trastorno, este cuadro exista, y muchas veces cuando nos referimos a él se está hablando de cuadros subclínicos de autismo, porque si vemos alguna conducta repetitiva o alguna alteración sensorial ya no podemos hablar de trastorno de comunicación social, sino de espectro del autismo en un punto o en otro. Pero aquí nos sirvió para perfilar mejor las conductas sociocomunicativas y tener más evidencias sobre las mismas. De tal modo que tenemos en total 7 ítems de los 7 criterios de diagnóstico de autismo y 4 de comunicación social. Nosotras lo que hicimos fue diseñar este cuestionario, hacer una evaluación cualitativa con unos pocos maestros que nos ayudaran a ver si se comprendían bien, si era adecuado, si ellos se veían capaces para responderlo, y un pequeño estudio piloto en el que vimos que funcionaba bien y pasamos a implementarlo en toda la muestra que os he comentado y os he explicado anteriormente. Lo que vimos es que, tal como esperábamos en función de los criterios de SM, el cuestionario tiene una estructura bifactorial, es decir, que evalúa por separado aquellos ítems de comunicación social y de interacción, y por otra parte conducta repetitiva. Nos proporciona además percentiles para cada una de estas áreas para poder ver si supera estos puntos de corte y ver hacia dónde pueden ir las dificultades del niño o de la niña. No os voy a entretener en parámetros estadísticos, pero bueno, veis un poquito aquí el funcionamiento. El punto de corte se estableció en el percentil 92, tiene un punto de corte de 10, que garantiza una buena capacidad para detectar a aquellos niños con autismo y para no detectar a aquellos que no tienen autismo. Y a nivel práctico, que creo que es una de las cosas que os puede interesar más, es como veíais, arriba teníamos, ¿no?, los síntomas comunicativos del autismo, los comunicativos del trastorno de comunicación, y en medio aquellas conductas repetitivas. Muchas veces con maestros en evaluaciones de diagnóstico les ayudamos a verlo y también nos ayuda a orientar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando vemos un perfil
con puntuaciones altas a simple vista en la mayoría de los ítems, eso quiere decir que el niño presenta tanto conducta repetitiva como dificultades sociales y comunicativas. Nos sugiere que debemos realizar un protocolo de evaluación de TEA. Pero hay otros perfiles que aparecen mucho, a veces en niños con problemas de desarrollo del lenguaje, con dificultades propias, también nos hemos encontrado, ¿no?, de idioma, en el que solo muestran estos ítems de aquí elevados y también estos de aquí. Por lo tanto, en estos casos nos va a dar la pista de que debemos orientar el diagnóstico más hacia una parte de desarrollo del lenguaje y nos ubica y nos orienta un poco hacia dónde ir. Y de hecho a veces a maestros también les ayuda a poder ver su sospecha hacia dónde va o también tener una visión más estructurada de lo que están viendo en el aula, pudiendo ordenar toda esa información. Y un poquito, ahora que hemos repasado estos 4 puntos, os voy a decir conclusiones, ¿no?, que podemos sacar de todo ello, y con eso ya terminaré la intervención. Y es que sabemos que la prevalencia de TEA es elevada en nuestra población. Se sitúa en un 1,5% y es congruente con cifras descritas a nivel internacional. Y aquí apunto siempre, como os he dicho, aquellos niños con cuadros subclínicos. Existen diferencias a nivel sociodemográfico, teniendo en cuenta especialmente el sexo y otras variables debidas a factores ambientales que todavía tenemos que investigar y profundizar en ellas. A nivel clínico, como os decía antes en esta rueda, ¿no?, de múltiples colores, vemos que el autismo presenta una elevada variabilidad fenotípica en la expresión de sus síntomas, en las dificultades asociadas. Por lo tanto, los niños y niñas van a ser diferentes y ahí es el reto para los profesionales para identificarlos y evaluarlos mejor. Existe también en esta población una elevada vulnerabilidad a problemas emocionales, a problemas de victimización, por lo que en general es necesario mejorar la detección y el diagnóstico, que si os recordáis, ¿no?, en nuestra muestra era del 67% contaban con diagnóstico previo, es decir, que todavía hay muchos niños y niñas que no tenían diagnóstico y que fueron orientados en el estudio que realizamos, y sobre todo en el grupo de las niñas. La mitad de los niños, el 40% que os decía antes, no están recibiendo apoyo, y eso también tiene que ser foco de nuestra atención, y os sugerimos pues eso, que el cuestionario de UTEA y otros como la iniciativa que presentabais anteriormente pueden ser realmente herramientas muy eficaces para mejorar la detección y el acceso a servicios de diagnóstico y de apoyo especializados. Y gracias por vuestra atención.